Hermanos, hoy, como les dije, estamos en Juan capítulo 20. Vamos a estar leyendo el capítulo completo del versículo 1 hasta el versículo 31. Quisimos hoy detener un poco en lo que estábamos yendo cronológicamente porque queríamos hablar un poco acerca de esto, de la resurrección de nuestro Señor Jesús y lo que esto implica para la iglesia. Por eso nos regocijamos y estamos en el Señor. Así que vamos a leer acerca de esto en la palabra del Señor, y dice así la palabra de Dios en Juan 20, del versículo 1 al 31. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaba Simón Pedro, el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y uno a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le contestó ella. Al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que él había dicho estas cosas. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les serán perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo significa gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. Luego le dijo a Tomás: acerca tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Señor mío y Dios mío. Le dijo Tomás. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que vieron y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Esta es la palabra del Señor, hermano, y consideremos cómo ella nos hablará hoy y cambiará nuestras vidas. Se pueden sentar, por favor. Sería muy improbable encontrar alegría en un partido de fútbol, ¿no? Que tú entras al estadio y estuviera vacío. Sería muy improbable encontrar alegría en una fiesta donde te invitan y no hay nadie. Sería muy improbable que el hombre le va a proponer matrimonio a esta joven y él va con una caja y cuando la abre, la caja está vacía.
No creo que la muchacha, luego de ver la caja del anillo y abre y está vacía, haya algún tipo de felicidad. Hay muchas cosas en esta vida que necesitan no estar completas, llenas y debidamente equipadas para que nos puedan hacer sentido, ¿no es así? Para que nos permitan decir, sí, así es, lo entiendo. Te dan una caja vacía, tú no entiendes. Ves un jugo que te dan y está vacío, no entiendes. De la misma manera, hermano, cuando una persona fallece, es un momento de gran tristeza en la vida de los que se quedan atrás. Los familiares se llenan de lágrimas de tristeza al contemplar al familiar vacío de vida que yace frente a ellos. En mi caso, recuerdo cuando tenía como unos 12 o 13 años, mi abuelo Toño falleció trágicamente en un accidente automovilístico. Me llenó de tristeza ver su cuerpo vacío frente a mí, sin alegría y cariño que siempre me expresaba cuando estaba cerca. Soñaba con él, lo extrañaba y hubiera dado lo que no tenía para ver a mi abuelo Toño otra vez. Yo amaba a mi abuelo. De la misma manera podemos pensar de los discípulos y seguidores de Jesús. El maestro de ellos, su amigo y líder, ha muerto y él se ha ido de sus vidas y ellos seguramente estaban tristes y se sentían vacíos al no tener a su maestro con ellos. Ellos olvidaron las palabras de Jesús y su promesa que él volvería a ellos, no obstante, el tercer día luego de su muerte, y ellos probablemente estaban ya tan confundidos y tristes y desorientados porque Jesús no estaba con ellos. Durante la Reforma Protestante había mucha oscuridad espiritual por causa del pecado. El pueblo estaba siendo privado de la verdad de las Escrituras, por lo que Martín Lutero quería que el pueblo entendiera y conociera la Biblia y la leyera y entendieran la verdad de las Escrituras en medio de la oscuridad que había. Para representar eso se utilizó una frase muy emblemática, la cual representaba esa verdad: post tenebras lux. Esta frase en latín significa después de la oscuridad. Iglesia y amigos, hoy en Juan capítulo 20 vamos a ver cómo luego de la dolorosa muerte de Jesús no hay oscuridad, por el contrario, hay luz. Vamos a ver cómo la tumba vacía de Jesús es el combustible para la redención de todo aquel que cree por fe en la perfecta obra de Jesús, la cual ha sido completada con la señal de la tumba vacía. El puritano John Owen una vez dijo: tras la noche oscura de la aflicción amanece la luz de la misericordia eterna. ¿Cuántos en esta mañana tenemos esa alegría especial? Ese brillito en el ojo, decir: gracias a Dios que salvaste a un pecador como yo. Por eso celebramos hoy, hermanos. Querida iglesia, y no solamente hoy, que el mundo entero piensa en la resurrección, que hasta los paganos van a la iglesia y quieren celebrar algo como que es algo de festejar como un cumpleaños en la manera en que lo hacen. Nosotros recordamos el sacrificio de Jesús domingo tras domingo cuando venimos a la Santa Cena, porque miramos a la cruz donde el pecado fue pagado, pero también nos alegramos en eso que Cristo hizo por nosotros, redimirnos luego de resucitar al tercer día. Hoy vamos a ver cómo el apóstol Juan, a través de diferentes escenas, nos va a llevar a entender lo que sucedió en la mañana de ese tercer día. Esto es una narrativa y las narrativas tienen diferentes formas en que la podemos interpretar. Y aquí podemos ver que Juan puede en cierta manera haber escrito esto en diferentes narrativas. Y vamos a ver por cada una de esas escenas cómo esto nos va a llevar a entender un poco mejor que la victoria de Cristo de haber salido de la tumba nos apunta a la redención del hombre en Cristo Jesús. La primera escena es la tumba vacía y lo veremos en los versículos del 1 al 10. La segunda escena es el llanto de María en los versículos del 11 al 18. La escena 3 es el asombro de los discípulos del versículo 19 al 23. Luego veremos la escena 4, que es la confesión del incrédulo Tomás, del versículo 24 al 29. Y nuestra quinta escena es el propósito de la tumba vacía, versículos 30 y 31. A nuestro tiempo de hoy le he titulado La tumba de la redención. Hermano, y nos dice aquí el apóstol Juan que era el primer día de la semana y que estaba María Magdalena. Ella fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro.
Entonces ella corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Este relato se encuentra en todos los evangelios, pero hoy vamos a estar viéndolo a través de Juan. Cada uno de ellos nos presenta este evento de una perspectiva en particular, de diferentes detalles, pero definitivamente nos hablan del mismo mensaje. El relato de Juan comienza cuando María Magdalena, quien fue en el relato de Juan la primera en ir al sepulcro, lo cual no fue solamente ella, también estaba María, la madre de Jacobo, estaba Salomé, dice que habían otras mujeres de acuerdo a lo que están en las demás, pero ella estaba entre las damas que estaban yendo a la tumba. Nos dice el apóstol Juan que esto ocurrió en el primer día de la semana, es decir, un domingo, el cual corresponde al tercer día luego después de su muerte. Él murió, ¿qué día? Viernes. Y luego el domingo es cuando Él resucita. Pero a manera de claridad es importante entender que en ese tiempo de la historia los días no se consideraban como ciclo de 24 horas. Se hacía referencia al día en que se estaba. Por ejemplo, Él fue a la cruz el viernes, estuvo el sábado en la tumba y el domingo resucitó. Son 3 días. No eran necesariamente de 24 horas. Entonces, por eso que al María llegar allí, ve la puerta que estaba y se asusta porque estaba todo de esa manera en el tercer día. Ella llega y ve que la piedra había sido quitada y lo que le causó a ella el miedo o la preocupación era que, según se entiende, historiadores que estaba leyendo, en esos tiempos los cuerpos se los llevaban de las tumbas o se robaban las piedras. Entonces, obviamente, cuando ella llega y ve la piedra fuera, sabiendo lo que podía suceder, diría: ¡ja! Se lo llevaron. Por eso es que ella dice: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Ella no había visto, simplemente vio que la piedra no estaba. Reflexionemos en esto. Algo que podemos decir con seguridad es que María estaba preocupada de que alguien hubiera tomado el cuerpo de Jesús. Ella llegó y venía con sus hierbitas para ponerle aire, ungir su cuerpo, y llega, la piedra no está, y se preocupa y dice: espérate, no está. Yo me pregunto esto: ¿cuántos de nosotros sentiríamos lo mismo? La pregunta que me quiero hacer es: ¿cuántas veces ni siquiera buscamos hacia Jesús y no sabemos si está o no está? Entonces eso nos hace reflexionar. Caramba, María lo estaba buscando y vamos a ver por qué. Pero hermano, ¿buscamos a Jesús? ¿Te preocuparía si alguien se llevara a Jesús de donde puedes encontrarlo? Muchas veces la respuesta puede ser que sí. Él está en las Escrituras y está colectando polvo en la gaveta de la casa. Entonces, hasta este punto, la piedra removida parece una mala señal para María. Ella llega, la piedra no está, se han llevado a mi Señor. Pero la realidad es que es una señal gloriosa. La tumba vacía es una señal gloriosa, un rayo de luz que anticipa la verdad de la resurrección, mi estimada iglesia. Luego vemos en los versículos 3 y 8 a Pedro y al otro discípulo. Y dice: salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Obviamente me encanta cómo Juan se pone, el discípulo que más amaba, el otro discípulo era Juanito, Pedro y Juan. Y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Me encanta cómo él se hace, ¿no? El más rápido de todos. Y llegó primero al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en este lugar. También entró el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Ahora podemos ver que Pedro y el otro discípulo Juan fueron al sepulcro para presenciar lo que María había dicho. ¿Cómo que está la piedra quitada? Y ellos se, como decían en Puerto Rico, se ñangotaron, no, se doblan y empiezan a mirar. Y obviamente ella fue a donde Pedro y a Juan, porque estaba preocupada. Se llevaron a mi Cristo. Ella estaba asustada y les deja saber. Entonces ellos vienen de vuelta, corren, y ahí es que miran que están simplemente las envolturas. No había nadie. Iglesia y amigos, la tumba está vacía. Esas son excelentes noticias. Jesús no está allí, nos dice el evangelista, pero estaba el sudario que llevaba puesto en la cabeza enrolladito en un lugar aparte. Lo que nos hace entender que el que lo llevaba puesto, ¿quién era? Jesús. Se lo quitó y lo puso al lado.
En comparación con Lázaro, como estudiamos, que él cuando Jesucristo lo resucitó salió como un niño pequeño con su pijama colgando por todos lados porque todavía estaba en el sudario. Vemos que Jesucristo no fue así. ¿Qué significa esto? Jesús resucitó entre los muertos. Ningún hombre le dijo levántate, le dieron una medicina. No, él ha vencido la muerte. Jesús volvió a la vida, no en su cuerpo anterior, sino en su cuerpo resucitado y glorificado, que como veremos más adelante aún conserva las marcas de lo que sucedió en la cruz. Entonces Pedro y Juan eran dos testigos. María va a buscarlos a ellos dos porque necesitaba ayuda, estaba bien asustada, pero a la misma vez estaba cumpliéndose lo que dice la ley de los testigos, de dos o más testigos en Deuteronomio 19:15. Habían ya dos personas, aparte de María, que estaban viendo que esa tumba está vacía. Ya estamos viendo que este recuento de esta historia, esta narrativa nos está dejando saber hay tres personas, uno que vio la piedra removida y dos que vieron que la tumba estaba vacía. Hasta este momento. Entonces, esto, iglesia, nos dice implícitamente y muy claramente una realidad teológica muy importante, el ver la piedra movida y la tumba vacía. La resurrección de Jesús nos conecta con el Evangelio, con la realidad que a través de su obra completa de expiación desde la cruz y ahora con la resurrección, nos lleva a la redención del hombre. En Él, o sea, en Cristo. Tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Hermanos y hermanas en Cristo, Jesucristo pagó el gran precio por los pecados ante Dios, siendo Él inocente. Ustedes y yo hemos sido salvados por Jesús y nos regocijamos diariamente al saber que nuestro Salvador ha vencido todas las circunstancias espirituales que ni usted ni yo podíamos vencer: la muerte, el pecado y la tumba. Ninguno podía haber pagado eso. El puritano John Flavel dijo lo siguiente: la tumba es el recibo del pecador pagado en su totalidad. There's nothing that you or I can do. No hay nada que podamos hacer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. No hay hombre en el mundo que pueda hacer esto, solo Dios. Entonces esta conexión del Evangelio no solamente es un regocijo para la iglesia, para aquellos que somos parte de la iglesia de Jesucristo, pero también para aquellos que aún no lo están siguiendo. Porque quizás estás contemplando el cristianismo, estás oyendo estas realidades, entiende que puedes tener entendimiento de que eso es realidad, de que estás buscando que el Señor en realidad salve tu alma. Y quiero dejarte saber que Jesucristo está vivo. La tumba está vacía y gracias a esa victoria, todo aquel que cree en que Jesús con su muerte, vida y resurrección ha pagado por la deuda del pecado con Dios, recibe la salvación de la ira de Dios por el pecado a través de la fe. No tienes que lavar el dedo gordo del Pedro en Italia, no tienes que caminar escaleras de rodilla, es creer en la obra perfecta de Cristo. Pablo le había dicho a los efesios que por gracia ustedes han sido salvos, y todo aquel que todavía está contemplando el cristianismo, te digo que por gracia tú puedes recibir la salvación, y eso si lo crees por medio de la fe, porque no procede ni depende de nada que tú o alguien pueda hacer, sino solamente es un regalo de Dios. No tienes que figurarte todo, cómo lo haré, cómo me salvo. No tienes tú que hacer nada especial. Solamente tienes que creer y confiar en Jesús como el Señor y Salvador de tu alma. Y si estás escuchando esta verdad hoy, no hay verdad absoluta que vas a escuchar hoy que esto. Iglesia, la verdad más grande que escuchamos nosotros que estamos en Cristo es que nosotros nos regocijamos en la victoria de su tumba. Pero aquellos que no están en Cristo pueden regocijarse en la verdad de que Dios tuvo misericordia de ti y de tu vida, aunque no lo merecías como nosotros, que en Cristo Jesús puedes recibir la salvación. Cree esa verdad, sal de la tumba que te encuentras y ven a la vida espiritual en Jesucristo por la fe. No dejes que pasen 15 minutos más de tu vida sin tú venir a Cristo, ahí donde está, y decirle: Señor, salva mi alma, perdóname.
Iglesia, no olvidemos esto. Su resurrección es nuestra victoria. La tumba vacía es evidencia irrefutable de que Jesús ha cumplido sus palabras. Y luego en el versículo 10, esto es como un puente entre lo que estamos viendo ahorita y el segundo punto. Porque aquí dice el versículo 10, los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Ellos no habían entendido, dice el versículo 9, lo que estaba en las escrituras, lo que él les decía, que él iba a volver. Ellos estaban confundidos. Pero ellos, como no vieron que había nada y lo que había eran unos envolturas, no había nada, pues vámonos, se fueron. Entonces en el versículo 11 es cuando vemos que María está llorando junto al sepulcro. Esto nos lleva a la escena 2, que es cuando Jesús y María se encuentran, y por medio del llanto de María vamos a ver lo que sucedía aquí. Dice, ella estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. Yo me imagino eso, yo soy visual, me la imagino ella yendo, llorando y mirando como que no está. Y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro en los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le contestó ella. Estamos viendo el amor y la insistencia de esta mujer de querer encontrar a Jesús. María no había entrado a la tumba aún. Solamente Pedro y Juan lo habían hecho, y aquí vemos que ella está frente a la tumba llorando y muy profundamente porque su Jesucristo no está. Nos dice el apóstol, como vimos, que ella se inclina a echar un vistazo y solamente ve los 2 ángeles y ella le dice que se han llevado a mi Señor y ella no saben dónde lo han puesto. Uno en la cabeza y otro en los pies. Como sabemos, los ángeles son mensajeros de Dios, los cuales vienen con un propósito, dar un mensaje de parte de Dios. La presencia de ellos en la tumba, en la cabeza y en los pies, solidifica la realidad de que Jesús ha resucitado y que Dios es el autor de todo lo que está sucediendo. Y esto no es solamente para la audiencia que se escribió, sino también para nosotros que lo leemos hoy. Esto es un recuento histórico de hechos que sí pasaron y que tenemos que decirlos tal como están aquí para que todos crean que Jesús es el Hijo de Dios, mis estimados. Él ha resucitado de la muerte y Dios es el que está en todo, y gloria a Dios por su gracia. Gracias a Dios que estamos todos con Cristo. Las lágrimas de María muestran su profundo dolor por Él. Ella pensaba que Él no iba a volver más. Y ahora veremos cómo en los siguientes versos Jesús se le presenta a María. Vemos el versículo 14, este llanto de María, y dice, al decir esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús, ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni. Hermano, no podemos dejar pasar por apercibido el versículo 16 y vamos a entrar en eso. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué Jesús se le habrá parecido a María? ¿Por qué escogió a ella? Bueno, estamos en la escuela dominical hablando que Él escogió a quienes Él iba a parecérsele. Él es Dios. Primeramente es su soberana voluntad, Él se le quiso aparecer a ella, and that's the way. No obstante, según vemos en la Biblia, podemos entender también que el testimonio de María Magdalena puede haber sido parte de la razón por la cual Jesús así lo hizo. Y no es para menos, escuchemos una porción de lo que dice de María Magdalena en Lucas 8:2. Dice, también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Piensa en esto, ¿qué mejor testigo ocular del poder de Jesús que una mujer que había sido liberada de tanto? ¿Quién mejor que hablar de la tumba vacía que alguien que conocía en carne propia lo que es ser rescatada y liberada de tanto? Hermano, esto debería ser el testimonio de cada uno de nosotros, porque quizás no teníamos 7 demonios, pero éramos unos demonios andantes cuando andábamos sin Cristo. María no podía reconocer a Jesús cuando le preguntó por qué lloraba. Posiblemente de tanto llorar, todos aquí hemos llorado. Cuando uno llora mucho, está con las lágrimas, no ves. Y si llevas un rato llorando, tienes los ojos cansados de tanto llorar, ya tú no ves ni las azucenas, como decimos en Puerto Rico. Pensando que Él era el que
trabajaba en el jardín o en el mortuario allá en el cementerio, le dice: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo han puesto y yo me lo llevaré. Iglesia, buscamos a Jesús con esa devoción nosotros, en una nota al calce, porque nos vamos deprisa. No, es que no tuve tiempo hoy, martes tampoco, el domingo a la iglesia, no, hombre, es que tengo que hacer esto. Ni lo buscamos. ¿Cómo vamos a encontrar el que no buscamos? Entonces ella está en necesidad de encontrar a su Señor y su Salvador y no lo puede hallar teniéndolo de frente. Iglesia, qué bendiciones aquellos que estamos en Cristo, que Él nos ha rescatado y estamos en Él. ¿No es así? Pero lo triste es que muchos viven sin Jesús y sus almas no se mueven al entendimiento de la necesidad de Cristo. Jesús le dice: María. Le habla. Esta mujer no había podido reconocer a Jesús visualmente. No obstante, eso cambió. Cuando ella escuchó su voz, le dice: Raboni. No tenía ni idea de quién era porque no veía. Pero cuando lo escuchó, dijo: esa es la voz de mi maestro. Oh, mi querida iglesia, qué bella imagen del buen pastor y su querida oveja, María Magdalena. ¿No es así? Que uno puede escuchar la voz de su maestro y decir: Raboni, eres mi maestro. Hermanos, Él lo dijo así en Juan 10. Las ovejas oyen su voz, llaman a sus ovejas por nombre y Él las conduce fuera. Cuando saca todas las tuyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Ella no sabía quién estaba enfrente, pero ella conocía la voz de su maestro. En Lucas 8, donde lee esa pequeña porción, dice que ella y otros discípulos de Jesús iban juntos haciendo obras y trabajos. Ella estaba al lado, pero estaba ahí. Le sacó los demonios y estuvo con Cristo. Ella conocía la voz de su maestro. Yo les pregunto, mis estimados, ¿pueden reconocer la voz de Cristo aun cuando no lo puedes ver? Pueden reconocer al gran pastor cuando en medio de tu circunstancia, de tu rollo, de tu gran problemón, cosas difíciles, cuando la visibilidad es nula, aún así escuchas la voz de Cristo y te dejas guiar por ella. Tal vez algunos aquí hoy no están caminando con el Señor. Quizás lo has visto a la distancia y has oído de Cristo, pero no conoces a Cristo. Quizás has escuchado un poquito, pero no has prestado atención a Él. Yo le ruego a Dios que en el día de hoy, a través de su Espíritu Santo, si hoy Jesús, Dios, su palabra, el Espíritu Santo te mueven, contéstale a Él. Responde al llamado. No dejes para mañana lo que debes de decidir hoy. Mi querido amigo, te hago una invitación a que escuches la voz del Señor. Respóndele, arrepiéntete de tus pecados, deja esa vida atrás y acude a Cristo para la salvación, porque no tienes un mapa de tu vida para saber cuándo termina. Ven a Cristo hoy. En este servicio nos regocijamos la iglesia, pero tampoco puedo dejar de dejarles saber a aquellos que no están en Cristo: ven a Cristo hoy. Él ha vencido la tumba y no hay razón para llorar como María Magdalena, sino que es tiempo de regocijarnos y adorar al Señor porque Él ha resucitado. Luego versículos 16 y 17, Jesús le dice: suéltame que todavía no he subido al Padre. Me imagino que obviamente dice: suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y mi Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Ella lo vio, lo lleva buscando hace rato, ¿no? Le dio un super gridlock, a mí lo tenía ahí aguantado, un abrazo de oso. María ya creía en el Señor, lo acaba de ver resucitado. Entonces Él le dice: mira, dame un break, o sea, yo te voy a dar el Espíritu. Esto es como en la entrada, el Espíritu Santo viene, no te vas a quedar sola, ya tú me viste, ya estamos bien, suéltame para yo poder hacer lo mío. Pero vieron cómo dice Jesús aquí: ve a mis hermanos. Él no dijo: vete a los otros discípulos, no, mis hermanos. Están viendo esa relación, ¿no? Esa relación filial que solamente la trae ¿quién? Cristo. Estamos viendo la bendición de la resurrección.
Entonces, también de esa manera, como digo, señalamos el regalo del Espíritu Santo una vez que Él se vaya como lo había prometido. Lo vemos en Juan 14, dice: entonces yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Hermanos y hermanas, en Cristo no estamos en huérfanos. El Espíritu de Dios reside con nosotros. Y cualquiera que ponga su fe en el Señor hoy, el Espíritu del Señor residirá en usted. Padre de ustedes, con esta expresión de Jesús, podemos ver cómo en medio de su resurrección, por medio de su resurrección, Jesús implícitamente dice que todo aquel que cree y está en Él y cree en su resurrección es hijo de Dios y ha sido adoptado a la familia de Dios. Porque muchas veces hablamos de la justificación y la salvación y ahí se queda salvo. No, hermanos, tenemos que hablar del ministerio de la reconciliación. Somos parte de la familia del Señor. Esto no es algo sencillo. Busca a cualquier persona en el mundo que es adoptada por una familia y no tenía familia, aman a su familia. Y he visto hijos que son completamente diferentes en el color de piel de los padres y he visto el amor que hay porque esos chiquillos no tenían padre ni madre y ahora tienen. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Mi estimado, hay más aún en la palabras de Jesús aquí, porque Él comisiona a María Magdalena que le deje saber a otros acerca de su resurrección. Y también lo vemos en la gran comisión en Mateo 28, que es donde vemos también la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces dice el 18 que María fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él había dicho las cosas que he dicho. Jesús ha resucitado de la muerte y todo aquel que cree en Él y recibe la salvación. María tuvo su encuentro, mis estimados, con los ángeles y con Jesús en la tumba, y ella creyó cuando escuchó la voz de Cristo, Raboni, y se dio cuenta que su Salvador y Señor estaba vivo. Al Jesús aparecer se solidificó y confirmó su identidad con María, reconocer que era Él, que Él es el Hijo de Dios resucitado, quien venció a la muerte y vino a María y ella lo reconoció como su maestro y su pastor. De igual manera, ahora Jesús continúa su aparición a sus escogidos. En este caso vamos a ver lo que sucede con su interacción con los demás discípulos. Dice el versículo del 19 al 21, que al atardecer de aquel día, o sea, del primer día de la semana, del domingo, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. ¿Se imaginan? Él llega a ellos, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. En esta escena Jesús, luego de haber resucitado, tiene un nuevo cuerpo glorificado. Él puede entrar al cuarto, puerta cerrada, no puerta cerrada, Él entró. Luego de la muerte de Jesús se lo llevaron. Cuando lo arrestan, ellos se escondieron, estaban asustados. Dice: ¿qué pasó? Ellos se fueron. Posiblemente ellos estaban guardados por miedo a los judíos, por lo que les pudiera suceder. Jesús llegó a ellos, como hablamos, de una forma diferente, ya que Él no estaba en el mismo cuerpo. Y esto lo sabemos con una porción pequeña que les puedo compartir, y hay más en 1 Corintios 15. Pero les comparto el versículo 44, cuando Pablo les dice a los corintios: si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Todo cristiano, el día que Dios venga por su iglesia, todos los cuerpos saldrán del sepulcro y aquellos que han sido resucitados para vida eterna recibirán ese cuerpo glorificado, y los que van a condenación se van a condenación. En este cuerpo glorificado es que Jesús llega a ellos, y podemos entender, de acuerdo a este verso, que Él simplemente llega a ellos y causó gran asombro cuando ellos lo vieron. Él les dice: paz a ustedes. Y este es el típico saludo judío, shalom. No obstante, vemos aquí que está mencionado dos veces, en el versículo 19 y luego lo vemos más abajo, y entendemos también que puede ser porque
Los discípulos, como le dije, se fueron cuando vinieron a arrestar a Jesús. Pedro negó a Jesús. Ahora que se encuentra con ellos, dicen, ay, aquí nos van a dar un correazo. Pero él inmediatamente los saluda, pero les deja saber, shalom, paz. Algo más importante que esto nos deja saber es que la resurrección de Jesús nos lleva a la paz de que tenemos la redención en Cristo Jesús. Eso trae paz. Yo creo que una cosa podemos saber que es cierta, que cuando Jesucristo salva a una persona, esos primeros días de dormir son los días que más tranquilo y en paz has dormido. Yo dormía con mi teléfono al lado porque no sabía quién llamaba, qué hora, qué pasaba. Yo no soltaba ni los zapatos. Cuando el Señor salvó mi vida, yo dejé los zapatos, el teléfono, la cartera, no me interesaba. Porque ya todo lo que estaba encubierto estaba al descubierto. Y solamente Jesucristo es el que trae esa paz. Entonces, pero Primera de Corintios también nos recuerda esto, porque dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Querida iglesia, la resurrección de Jesús es la línea directa a la redención que tú y yo como cristianos tenemos. Es el camino directo para que todos los que no están en Él reciban la victoria de su resurrección. ¿Cómo la recibimos? Por fe. Es la fe lo que Jesús va a despertar de una manera diferente en los discípulos al enseñarles sus heridas, hermanos. Porque dice el versículo 20, y diciendo esto, le mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús ha venido a sus discípulos llevando las marcas de su muerte, pero brillando con la vida de su resurrección. Ahora, quiero que todos se imaginen algo. Imagínate que Jesucristo aparece aquí y Él te enseña las manos y el costado. El mismo que según la Biblia dice que cuando fue traspasado botó sangre y agua, que con su sangre mostró que somos perdonados por su sangre y por el agua que brotó, que somos purificados en Él. Entonces, si alguno de estos discípulos dudaba entre creer o no, o ver sus marcas, sin duda lo llevó a tener plena fe en Él. Hermano, ustedes y yo no podemos ver las marcas físicas de Jesucristo, pero sabemos el pecado que hemos llevado cada uno de nosotros y leemos aquí la palabra de Dios. ¿Y cuántos aquí creemos que la palabra de Dios es veraz? Entonces lo que la Biblia dice es cierto, o sea, no las estamos viendo físicamente, pero las estamos viendo por medio de esta narrativa que nos hace el apóstol Juan y también que vemos en los otros evangelios. El puritano Samuel Rutherford dijo lo siguiente: Él mostró sus heridas no para acusar, sino para asegurar. Los clavos hablaron más de amor que de juicio. Él vino y les enseñó. Hermano, piensen en esto. Las heridas de nuestro Señor Jesús, ahí las pocas vergüenzas que tú has hecho en tu vida, las cosas que te traen vergüenza, lo que tú has hecho que no te agrada, si estás en Cristo, eso está en la cruz. Y tenemos algo que ver con eso, porque Él fue por nuestro pecado. Jesús es la paz que todos necesitamos. Él es el Salvador que la iglesia adora, obedece y sigue. Jesús es el Hijo de Dios que vino a este mundo y venció a la tumba y el pecado de una vez y por todas. No hay que hacer más nada, simplemente creer, sostenernos en Él y esperar para que Él regrese. Pero no solo eso, porque así como María Magdalena fue enviada a contar lo que había visto, los discípulos también fueron enviados no solamente a que escucharan y creyeran, pero tienen que darle saber a otros. Por eso el versículo 21 dice: paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Esto nos muestra una verdad profunda. La resurrección no solamente consuela, también comisiona. No es simplemente un final feliz, sino un glorioso comienzo de una nueva misión. Tenemos que dejarle saber a otros. Somos salvos, sí. No obstante, también hemos sido enviados por nuestro Señor Jesús. Hermano, muchas veces estamos en inglés idle, que estamos así sin movernos, porque estamos ocupados y hacemos mil cosas y estamos simplemente trabajando como el ratoncillo en la rueda de la jaulita. Trabajo, 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 trabajo. Entonces cuando llega el tiempo final, ¿qué?
Dedícale tiempo al Señor, hermanos, y dejémosle saber a alguien acerca de este precioso evangelio. Que tu vida quede como la de María Magdalena, que lo buscaba hasta que lo encontró. Luego dice el versículo 22 y 23 que Jesús sopló sobre ellos. Después de decir esto, sopló sobre ellos y le dijeron: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les serán retenidos. Este momento nos lleva a recordar lo que ocurrirá más adelante en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo descenderá con poder sobre los creyentes. Jesús había prometido que no los dejaría solos, y esto comienza a cumplir esta realidad. Les da el Espíritu Santo, quien habita en ellos y en cada creyente nacido de nuevo. Él es nuestro consolador, nuestro guía en el caminar cristiano. No estamos solos en Cristo. Por eso no podemos decir: es que me siento solo. No, venga la palabra que no estás solo. Y no debes de estar solo, porque para eso es que tienes la iglesia. Nos llamamos, nos texteamos, ¿no? Ay, ¿qué le pasó a tu casa que se quemó? Si hace un mes se me quemó. Compadre, llama cuando están las llamas, porque para eso somos pueblo de Dios. Es el Espíritu. Entonces, el versículo 23 nos implica que dice: a quienes perdonan los pecados, estos les serán perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Esto nos implica que no es nosotros que tenemos autoridad de perdonar para los pecados de otras personas. Más bien, Jesús está enseñando que por medio de la proclamación fiel de su evangelio, de su palabra, su iglesia puede anunciar con autoridad el perdón de quienes se arrepienten y creen, y también advertimos del juicio a quienes lo rechazan. Es el Espíritu a través de la palabra que convence del pecado y lleva al arrepentimiento de la fe. Nuestro trabajo es compartir ese evangelio y la palabra tal como está, para que Dios pueda llevarlos a el arrepentimiento. Entonces, esto nos ayuda a reflexionar un poco teológicamente, porque las heridas de Jesús no solo nos recuerdan que Él fue traspasado por nuestras transgresiones, sino que proclaman que Él ha vencido. La tumba vacía y sus heridas son prueba de que la obra fue completada. Jesús derrotó la muerte, el pecado y el poder del sepulcro, porque Él es Dios. Entonces, ahora en la escena cuarta se nos introduce este nuevo personaje que lo conocemos bastante, a Tomás, el que duda, el que pregunta. Y dice: Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, yo no voy a creer. Después de que los discípulos vieron las heridas de Jesús, obviamente fueron a donde Tomás, y él era uno de sus discípulos, y él no creía. Jesús se le aparece. Y él sabía lo que estaba sucediendo cuando él habló con sus discípulos. Los discípulos entre ellos hablaron. Él sabe, él es omnisciente, él conoce todo lo que está sucediendo. Y él va él va a él. Y le dice: mira, toca mis heridas, mira mis manos. Pero queridos hermanos, que mucho nos parecemos al incrédulo Tomás. Necesitamos ver para creer. Es como que: ¿estás seguro, Señor? A veces siempre es que estoy esperando la voluntad del Señor. No, compadre, di la verdad, tiene miedo. Sabemos lo que dice la palabra y queremos alinearlo lo más posible de ella, pero siempre preguntamos: sí, no, tenemos que creer. Ahora, la incredulidad de él está a punto de cambiar, como espero que cambie la incredulidad de cualquiera aquí que no está caminando con Jesucristo aún. La vida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo han hecho posible que todos los pecadores que creen sean salvos. He repetido eso ya como 5 o 6 veces, porque es la verdad que queremos escuchar. No hay nada en este mundo que se compare con la seguridad y el gozo de saber que has resucitado con Cristo. Entonces dice que 8 días después, versículo del 26 al 29, hay una confesión de parte de Tomás. Y dice: 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: pasa a ustedes. Y aquí es que vienen mero a donde Tomás. Luego dijo a Tomás: acerca tu dedo y mira mis manos,
Extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ahí es que está la gran confesión de Tomás que dice, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Una vez más, Jesús se presenta ante ellos a través de las puertas, sorprendiendo la vida de Tomás y a todos los que estaban dentro de la habitación cuando se les acerca. Él le enseña sus marcas, él toca todo. Y Jesús en su acercamiento a Tomás le pone a que observe y toque las heridas de su muerte para que confirme con sus ojos la verdad de que Jesús ha resucitado. A pesar de sus dudas no tuvo otra cosa que creer. Por eso dice, Señor mío y Dios mío. Querida iglesia, podemos encontrar descanso y consuelo en esto, porque Él vio las heridas de Jesucristo, pero también tenemos que recordar una cosa, ustedes y yo no seremos siempre tan fuertes en nuestra fe. Hay días que nuestra fe va basado y estamos que podemos conquistar el mundo, pero hay días que no tenemos fe ni para lavarnos los dientes. Cuerpo caído, por eso es que no podemos alejarnos de la palabra. Pero esto aquí nos ayuda a saber que incluso cuando nuestra fe es débil, Cristo está ahí para traernos de vuelta a Él y darnos su shalom, su paz. El puritano Richard Sibbes dijo lo siguiente, Tomás es un espejo de consuelo para nosotros. Cristo lo tomó en sus brazos con su incredulidad y todo, así hará con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Tomás necesitaba ver para creer. No obstante, en estos días nosotros dependemos de las Escrituras y las tomamos por fe. Iglesia, tú y yo no vivimos a Cristo físicamente como les dije, así como Tomás lo vio y los demás. Pero Jesús dice que somos bienaventurados si creemos sin ver. Recordemos las palabras en Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos aquí creemos en que Jesucristo en realidad vivió, murió y resucitó al tercer día? Él está vivo. He is alive. Y nosotros recibimos esto por fe. Entonces, si tu fe no está donde debería estar, pide a Dios que te la refuerce. Señor, mi fe está blanda. Oye, que me estoy dejando llevar por esto. Pídele. Toca, busca. Él proveerá. Pero si no estás en la palabra, no vas a reforzar tu fe. Entonces, en la quinta escena, estamos viendo ahora el propósito de esta tumba vacía. Dice el versículo 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. En esta última escena, mi querida iglesia, vemos como no solamente las señales que anteriormente hizo Jesucristo, como el convertir el agua en vino, fueron puestas aquí para que todo aquel que las lea pueda creer que Jesucristo es el prometido Hijo de Dios, que vino a pagar por los pecados de su pueblo. Es para la fe que lo que aquí está grabado es la razón por la cual Dios lo puso, para que podamos creer en Cristo. La narrativa de la tumba vacía es el recibo de Jesucristo, de que en realidad Él venció la muerte, algo que ninguna persona puede hacer. Cuando ustedes y yo estemos en la tumba, so long goodbye, se acabó la película. El apóstol Juan en este capítulo nos dio esta narrativa, no desde su punto de vista de testigo visual, sino que también cumplió que la ley decía de 2 o más testigos. Vemos que están todos los testigos. Hermanos, no hay forma de no creerlo. La resurrección de Jesús no es únicamente para todo aquel que no crea en que Jesús es quien es y no tiene salvación y pueda venir a la fe en Él, sino que también para el pueblo de Dios, el cual labora y vive en un mundo caído. Hermanos, necesitamos ser recordados en esta vida que tenemos vida espiritual gracias a Dios, que tenemos vida física gracias a Dios, que tenemos médicos que nos pueden dar medicamentos y nos pueden curar gracias a Dios. La vida que tenemos, esté usted en Cristo o no, se la debemos a Dios. Por eso es que dice aquí claramente, para que al creer tengan vida en su nombre. La mejor vida que tenemos no es que vas a tener your best life now, tu mejor vida ahora es la vida espiritual. Porque ninguno está garantizado a tener la mejor vida ahora.
Puede haber alguien pobre con una enfermedad terminal y no puede salir de una cama y ser un hijo o una hija de Dios por fe y está completamente viviendo una vida completa. Mis queridos hermanos y amigos, es para vida que Cristo murió y resucitó. Es para vida que toda persona que ha recibido la salvación ha resucitado con Cristo. Martin Lloyd Jones una vez dijo: la resurrección es prueba de que Dios ha aceptado el sacrificio. Es la declaración al mundo entero de que la obra está terminada y que Cristo ha vencido el pecado, la muerte y el infierno. Amén. Una de las cosas con las que se batalla en el caminar cristiano, y estoy seguro que van a estar de acuerdo conmigo, es la inseguridad, ¿no es así? Tendemos a estar afligidos y llenos de lágrimas como María Magdalena cuando en momentos difíciles no encontramos a Cristo. Dudamos como Tomás y pedimos al Señor muchas veces en oración que nos deje ver sus heridas, por así decirlo, para saber que Dios está en nuestras situaciones. Se nos olvida que Él es omnipresente. El apóstol Juan nos ha dado aplicaciones muy claras en cada una de las escenas que nos presentó hoy. Con la tumba vacía nos dejó saber que la redención está disponible gracias a la victoria de Jesús en la cruz y la tumba vacía. Mi querido hermano o hermana, camina diariamente en fe, agradecido a Dios por el gozo de la salvación gracias a que Jesús salió victorioso de la tumba. En el encuentro de Jesús con los discípulos encontramos seguridad al saber que las heridas que Él sufrió son testimonio de su muerte, pero su aparición a los discípulos solidifica la verdad que Jesús está vivo y en victoria actualmente a la derecha del Padre. Iglesia, recuerda, la resurrección de Jesús es nuestra victoria. Bendito sea el nombre de Dios. Iglesia, por eso la tumba vacía es el motivo de gozo. Jesús no fue removido por manos humanas. Él resucitó en victoria tal como lo había anunciado. La tumba de Jesús es la tumba de redención porque gracias a sus heridas y su victoria y resurrección, todo aquel que cree en esta verdad es redimido del estado de muerte espiritual y trasladado a la vida en Cristo Jesús. ¿Y cuántos de ustedes pueden decir amén? La vida de quien ha puesto su fe en Él ha pasado de las tinieblas a la luz, como lo proclamaron los reformadores: post tenebras lux, después de la oscuridad, luz. La tumba está vacía, pero nuestras vidas están llenas de su redención. Hermanos, alabemos juntos al Señor por sus misericordias hacia nosotros. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado. Amén. Vamos a orar, pueblo de Dios. Señor, en esta tarde, Señor, nos llenamos de emociones, Señor, de alegría. Padre, sabiendo de que tú inmerecidamente a nosotros nos has dado la oportunidad de ser salvos. Señor, en este día te damos gracias, Señor, de que la tumba está vacía y que Jesucristo está a tu derecha, Señor, esperando para venir por su iglesia. Señor, yo te ruego en esta tarde que todo aquel, mi Dios, que anda de corazón duro, aquel que ha escuchado el evangelio de Cristo, sabiendo de que tú eres perfecto, que el hombre ha pecado, que pecamos, Señor, y que saber que Cristo lo ha logrado todo. Te pido, Señor, hoy, Padre, no solamente primero que reafirmes a tu iglesia, a tus seguidores, a tus escogidos, Padre, pero también te pido que llames a aquellos que están al borde de la muerte eterna. Te pido, Señor, que salves a aquel que está ciego. Te pido, Señor, que reafirmes a tu iglesia hoy para la honra y gloria de tu nombre. Señor, simplemente quiero hablar en representación del pueblo de aquí, de Renovación Church. Te amamos, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.